Reciban una cordial bienvenida a este canal, todas y todos, por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les habla el estudiante en Derecho Alejandro Fuentes Montero. En esta materia, análisis de casos, terminal en Derecho Penal, hablaremos de la teoría del caso. Estudiaremos un poco lo visto en la unidad. De igual manera, estudiaremos y analizaremos un caso relacionando los conceptos que hemos visto a lo largo de esta materia. Primero que nada, vamos a entender qué es la teoría. La teoría, a grandes rasgos, es el conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia. Es decir, que una teoría son conocimientos adquiridos y principios acerca de una ciencia. En este caso, el derecho penal. Ahora bien, la teoría del caso son todos los elementos, los conocimientos, las investigaciones, los principios, la doctrina que tenemos, ya sea como parte defensora o como parte acusadora, para el desarrollo y el análisis de un caso, para poder llegar a una conclusión que nos favorezca. Ahora bien, ¿qué es la teoría del caso? En todo proceso penal, el abogado defensor y el acusador deben contar cada uno con una versión que convenza al juzgador de la fuerza de sus argumentos y que le sirvan para planear y monitorear el desarrollo de cada etapa del proceso penal. Tenemos otro punto de vista. La teoría del caso es el planteamiento de cada parte sobre los hechos, las pruebas y su connotación jurídica. La teoría del caso permite determinar cuáles son los hechos relevantes conforme a las descripciones abstractas del legislador sobre las conductas punibles. Bien, ahora, una buena teoría del caso es el verdadero corazón de la actividad litigante, toda vez que está destinada a proveer un punto de vista cómodo y confortable desde el cual el tribunal puede mirar toda evidencia y la actividad probatoria, de tal manera que el tribunal mira el juicio desde allí. Será guiado inevitablemente a fallar a nuestro favor como defensores o como parte acusadora. Una buena teoría del caso será, pues, la que logre explicar de la manera más consistente posible la mayor cantidad de hechos de la causa, incluidos aquellos que establezca la contraparte. La teoría del caso, en suma, es nuestra simple, lógica y persuasiva historia acerca de lo que realmente ocurrió en los hechos. Bueno, a continuación tenemos un ejemplo de un caso en la cual los hechos probados dicen que el acusado, Juan Pedro G., sobre las 7:30 horas del 4 de abril del 2007, circulaba en dirección a Alicante por la carretera nacional 332, conduciendo el vehículo de su propiedad marca Renault, y a la altura del kilómetro 126 efectuó una maniobra imprudente de adelantamiento chocando frontalmente contra un Volkswagen Polo, conducido por Rafael M., quien circulaba correctamente por su carril en dirección a Valencia. A consecuencia del choque, Rafael M. sufrió erosiones superficiales en cadera izquierda, codo y manos izquierdos, cara anterior de la zona tibia izquierda y hematoma en flanco y clavícula izquierdos a nivel de musculatura costal. Lesiones todas ellas de poca gravedad, no obstante lo cual Rafael M. ingresó en el hospital de San Juan, a donde había sido trasladado en ambulancia inmediatamente después de producirse el accidente. Tenía un intenso dolor torácico, sensación de ahogo por falta de aire e insuficiencia respiratoria clínica. Bueno, resultó ser un cuadro de infarto agudo de miocardio, falleciendo de este infarto en dicho hospital a las 17:30 del mismo día. El informe de la autopsia descarta una etiología traumática del infarto, porque no se advierten signos de traumatismo directo de la zona cardíaca. Según dicho informe, Rafael M. falleció porque con bastante anterioridad al día del accidente había sufrido un pequeño infarto asintomático y porque con ello se trataba de una persona susceptible con placa de ateroma ya formada, sobreviniendo el infarto agudo que le produjo la muerte como consecuencia
de esa predisposición física desfavorable y de la fuerte angustia que desencadenó la víctima por el accidente que tuvo. En resumen, la causa de muerte no fueron las lesiones ocasionadas por el accidente. Fue que él ya era una persona delicada en cuestión de que había tenido un infarto. La causa de muerte fue un miocardio que desencadenó el accidente. Ahora, regresando a la teoría del caso, tenemos los elementos estructurales de la teoría del caso. Tenemos lo fáctico o los hechos en materia de investigación y el juicio penal. Con lo fáctico nos referimos a lo relativo al hecho o los hechos que sucedieron. El conocimiento y análisis de lo fáctico se constituyen en el primer eslabón de la construcción técnica de nuestra teoría del caso. Mediante el conocimiento de los hechos podemos entrar a deducir las circunstancias de tiempo, espacio y modo en que se desenvolvieron los hechos, relacionados con la presunta comisión de un delito. Un análisis aproximado a la realidad de las circunstancias en que ocurrieron los hechos permite elaborar una hipótesis acertada sobre nuestra teoría del caso. Bueno, a continuación les muestro una tabla un poco más sencilla sobre lo fáctico. Aquí tenemos unas preguntas, las cuales nos van a ayudar a hacer la hipótesis de nuestro caso. Tenemos la primera pregunta: ¿cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Quién lo realizó? ¿Y cómo ocurrió? Ahora, con el ejemplo que les platiqué, vamos a responder estas preguntas. ¿Cuándo ocurrió? Bien, ocurrió sobre las 7:30 del 4 de abril del 2007. ¿Dónde ocurrió? Ocurrió en la carretera nacional 332, a la altura del kilómetro 126, con dirección a Alicante. ¿Qué ocurrió? Rafael M. sufrió erosiones superficiales en cadera izquierda, codo y manos izquierdos, cara anterior de la zona tibial izquierda y hematoma en flanco y clavícula izquierdos a nivel de musculatura costal. Lesiones de poca gravedad. Más tarde ingresó al hospital de San Juan, donde había sido trasladado en ambulancia inmediatamente después de producirse el accidente, con un intenso dolor, sensación de ahogo por falta de aire y insuficiencia respiratoria. Sufrió un infarto agudo de miocardio, falleciendo en el hospital a las 17:30 de ese mismo día. Siguiente pregunta: ¿quién lo realizó? El acusado, Juan Pedro G. ¿Cómo ocurrió? Juan Pedro G. Conducía su vehículo marca Renault y efectuó una maniobra imprudente de adelantamiento que provocó que chocara frontalmente con el vehículo de Rafael. Rafael circulaba correctamente en su carril y, evidentemente, por la maniobra que realizó Juan, fue que pasó el accidente. Después tenemos lo jurídico, que necesariamente se debe encuadrar con la evolución del desarrollo de los hechos. El elemento jurídico es la universalidad de las normas de carácter constitucional y denominado bloque de constitucionalidad del derecho penal y del derecho procesal penal, que resultan aplicables a la conjunción de los hechos de que el abogado defensor ha tenido conocimiento mediante las diversas fuentes de investigación, y que a su vez analizadas y aceptadas estas preposiciones o situaciones fácticas dentro del campo de posibilidades de la lógica formal, se van enlazando con el elemento jurídico para construir una teoría del caso correcta. Lo anterior debe indicar a la defensa de manera precisa si su estrategia se debe encaminar a refutar o a negociar con la fiscalía. Regresando al ejemplo, podemos afirmar que el comportamiento llevado a cabo por Juan Pedro consiste en realizar una maniobra inadecuada de adelantamiento, invadiendo el carril contrario y colisionando con un vehículo que circulaba correctamente por dicho carril. Esto constituye una acción susceptible de ser
relevante para el derecho penal, pues cuando Juan Pedro realiza este comportamiento se encuentra consciente y condicionado físicamente de manera necesaria. No concurre ninguna causa que excluya la acción, como el acto reflejo, la fuerza física irresistible o la inconsciencia. Confirmamos la existencia de la acción, debemos proceder a analizar si la misma ha sido prevista y penada por el derecho penal y pasamos a examinar su tipicidad, diferenciando entre la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Existe un nexo de causalidad entre el adelantamiento y el fallecimiento, así como que el fallecimiento es objetivamente imputable a la acción de adelantar de manera inadecuada. Sabemos que hay que negar la imputación objetiva de la muerte respecto al adelantamiento y concluir que no concurre el tipo objetivo del homicidio. De manera rápida, en conclusión, la acción consiste en adelantar a un vehículo invadiendo el carril contrario inadecuadamente y provocando un choque frontal con el vehículo que circulaba correctamente en el sentido contrario. Constituye un delito doloso y consumado contra la seguridad vial recogido en el artículo 380 del Código Penal. Se trata, por tanto, de una acción típica, antijurídica y culpable de la que debe responder Juan Pedro a título de autor, según lo establecido en el artículo 28, respecto de quien no concurre en circunstancias modificadas de la responsabilidad penal. Se trata asimismo de una acción punible, es decir, susceptible de ser castigada con la pena que para la misma prevé el Código Penal, dado que el tipo delictivo aplicable, el del artículo 380, no exige condiciones objetivas de punibilidad ni resulta de aplicación al caso ninguna excusa absolutoria. Al estar la infracción consumada y haberla realizado el responsable al título de autor, el marco penológico que le corresponde a Juan Pedro es el establecido en el artículo 380, es decir, el de prisión de 6 meses a 2 años y privación del permiso a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo superior a 1 o hasta 6 años. Ahora tenemos lo probatorio o los elementos materiales del juicio con que el abogado de la parte puede verificar y demostrar su hipótesis para convencer de su teoría al juez imparcial. Como bien sabemos, lo probatorio sustenta lo fáctico. Permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes para establecer la certeza de la ocurrencia de la conducta punible y de la responsabilidad del acusado. Como ejemplo, las pruebas se dividen en la prueba personal, que son los testigos de nuestra parte, o los testigos de la contraparte. También tenemos a los peritos. Tenemos las pruebas documentales, que se constituyen en todo tipo de objetos que tengan capacidad para contener un mensaje por un medio humano, mecánico o electrónico. Cheques, papelerías, fórmulas, fotografías, croquis, planos, informes, etc. Tenemos la prueba material, constituida por todos los objetos o cosas que tienen un valor como elemento de convicción, como armas de fuego, cuchillos, piedras, sellos, dinero, etc. Regresando al ejemplo que hemos tomado, tenemos como elementos de prueba el informe de la autopsia, el cadáver del occiso, las pruebas fotográficas, el testimonio del investigador que está adscrito a la fiscalía, el testimonio médico o el perito, en este caso pues la autopsia, y a lo mejor también algún testimonio de algún ciudadano que estaba en el lugar. Y bueno, en general, así es como se realiza la teoría del caso. Traté de ser un poco breve y un poco claro para que sea un poco más sencillo de entender. Agradezco mucho la atención de todas y todos y nos vemos
en el próximo video.